La siguiente presentación es sobre lineamientos económicos para la formulación de planes, programas y proyectos. Los temas que pretendo desarrollar a lo largo de esta presentación son 6. La planificación, el proceso como tal, los instrumentos de la planificación. Luego vamos a asociar esto con el sistema de producción. Vamos a comparar lo que es una ganancia biológica con una ganancia económica, que son dos conceptos muy diferentes. Y finalmente vamos a hacer uso de la evaluación económica pensando en que los instrumentos de la planificación van a ser sometidos a una evaluación previa antes de su implementación. Para ir entendiendo el tema del papel de la planificación es importante comenzar con esta lámina que Lewis Carroll nos recuerda perfectamente en su libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y el mensaje que nos deja Lewis aquí es muy claro y preciso. Si uno no sabe realmente hacia dónde va a llegar, no importa el camino que uno va a tomar. Así de simple. Y eso pues a lo largo del libro, o si no, si seguimos la película, nos damos cuenta cuando Alicia le hace la consulta al gato sobre el camino que ella debe tomar, ¿verdad? Si no sabía ella realmente a dónde iba a ir, pues cualquier camino era finalmente bueno. La planificación, en términos conceptuales, son una serie de acciones metodológicamente organizadas y que de forma normal y común son de amplia amplitud o de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Entonces aquí tenemos conceptos fuertes. Acciones o actividades organizadas para obtener o lograr objetivos. Pero más allá de los conceptos, lo que nos dice la planificación es, bueno, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué se debe hacer para poder llegar? ¿Cuándo lo vamos a llevar o lo vamos a realizar? ¿Quiénes son los que van a estar involucrados? ¿Cuánto voy a necesitar? Es decir, ¿cuánto recurso voy a necesitar para alcanzar ese dónde llegar? ¿Y en qué orden se van a presentar? Y aquí es importante ordenar las ideas en cuanto a la identificación de los problemas que nosotros pretendemos resolver o el estado al cual nosotros pretendemos llegar. Y en la identificación de los problemas claves hay que saber jerarquizar, porque no podemos atender todos los problemas de una sola vez. Y tenemos que enfocarnos en el problema más importante. Obviamente la planificación como un proceso nos ayuda a disminuir la incertidumbre y nos da una consistencia en el desempeño. Y para decirlo de alguna forma, la planificación nos permite que las cosas sucedan en algún sentido. Es clave que la planificación es un instrumento, no es en sí un fin. Y por lo tanto, cuando uno lleva a cabo este proceso, debe tener claro que no hay una camisa de fuerza. Va a ser importante medir los resultados porque de nada sirve planificar si no sabemos realmente cuánto del esfuerzo se está alcanzando, cuánto del objetivo se está alcanzando. Si uno al final no planifica, pues lógicamente improvisa. Y no es que la improvisación per se sea mala, sino que el problema es que no podemos andar por la vida y tampoco podemos andar en las actividades productivas o económicas con el desempeño improvisando a cada rato. Veamos dentro de la planificación cómo se da el proceso. Más allá, como dije en un principio, de conceptos y definiciones, lo importante es ir entendiendo la lógica que está detrás de este proceso, de este instrumento. La planificación parte de lo que llamamos el diagnóstico. El diagnóstico es conocer una situación, conocer una realidad, el estado de las cosas, determinar un problema, o el problema más importante, o el estado al cual nosotros pretendemos alcanzar. Sobre la base de este diagnóstico, entonces, a continuación vamos a planear, vamos a formular, vamos a tratar de elaborar una lógica de actividades
de metas, de resultados, para justamente alcanzar lo que hemos pretendido resolver en el diagnóstico. Si tenemos una situación en el diagnóstico identificada, relacionada con un incremento sustancial de enfermedades en una zona rural, enfermedades de tipo aviar, por ejemplo, en una zona rural, vamos entonces en la planeación a buscar la manera cómo ese grado de incidencia o ese grado de problemática se puede resolver. Por supuesto que para resolverlo hay diferentes caminos. Vamos a tratar de escoger los caminos más adecuados. Y eso lo vamos a hacer justamente en esta etapa de la planeación o de la formulación. Bueno, ya está escrito lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, con cuánto lo vamos a hacer. Hoy hay que entrar ya a la marcha, porque de nada sirve un documento bien elaborado, muy bien formulado, muy bonito, con objetivos muy claros, en una impresión fabulosa, fundamentada con información de base, con cuadros, matrices, tendencias, etcétera, etcétera. Si al final del día nosotros no lo echamos a andar, si no podemos ejecutar. Y aquí viene la parte importante de la ejecución de lo que nosotros hayamos decidido hacer para atender el diagnóstico, el problema identificado en el diagnóstico o la situación que pretendíamos alcanzar en el diagnóstico. La ejecución es clave porque eso en definitiva es lo que le da sentido a todo este proceso. Y en este esfuerzo necesitamos irle dando un seguimiento. ¿Y por qué es importante el seguimiento? Bueno, el seguimiento es importante porque tenemos que ver de qué manera lo que planeamos hacer y que ya estamos ejecutando se está llevando a cabo tal y como está originalmente planeado. ¿Qué desviaciones han habido? ¿Qué circunstancias fuera de control se han presentado? Porque se pueden presentar, o sea, como todos sabemos, en esto de organizar medianamente la vida se van a presentar siempre inconvenientes. ¿Cómo atendemos estos inconvenientes? ¿Cómo resolvemos estos inconvenientes de manera apropiada? ¿O cómo en un momento determinado planteamos una reformulación? Para eso nos sirve el seguimiento. Y luego tenemos la etapa de evaluación, que está muy vinculada al seguimiento, que nos permite realmente ver ya el alcance de los fines, o los propósitos, o los resultados per se que nosotros nos hemos propuesto. Entendiendo esta evaluación que puede hacerse durante el proceso mismo de la ejecución o finalizada la actividad o el programa o el proyecto X, Y o Z o el plan mismo. Muchos prefieren enfocarse en una evaluación que se le llama ex post, es decir, una evaluación ya posterior a la ejecución de un instrumento, porque ciertamente ahí podemos ver si lo que nosotros habíamos planeado hacer para atender el problema X, Y o Z o la situación que queríamos alcanzar, si efectivamente se ha logrado y cuánto se ha logrado. Este es el proceso, a grosso modo, tiene sus diferentes variables, cada uno tiene una teoría detrás, pero no es el propósito, sino para que entendamos esta dinámica, que por cierto es una dinámica porque constantemente la estamos evaluando. Es decir, estas no son relaciones totalmente lineales, sino que efectivamente son circulares.